Bien, hermanos, vamos a pasar al momento del sermón y al momento en el cual deseamos que el Señor nos siga hablando por medio de lo que está pasando en una isla llamada Creta. El apóstol Pablo le está dando instrucciones a un hombre llamado Timoteo que tiene que arreglar muchas cosas de una iglesia que está muy centrada mirándose a sí mismo, mirando sus propios problemas, sus propias dificultades, desviándose del propósito del Señor, en el cual el Señor Pablo les recuerda lo que Cristo hizo, la obra que Cristo hizo en su vida, a través de su vida para nosotros, cómo Él se dio a sí mismo, cómo Él estuvo entregándose a sí mismo, y eso nosotros lo estamos viendo a través del capítulo 2, que ya estamos llegando al final ahí de la epístola de Pablo a Tito en el capítulo 2. Y si recuerdan, el domingo pasado estuvimos viendo el versículo, estuvimos ahí en el versículo, arrancando en el versículo 10. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres. Y hemos visto lo preciosa que es la gracia de Dios, cómo la gracia de Dios se manifestó, cómo la gracia de Dios se mostró, no se ocultó, sino que fue vista por todos los hombres. Y es esa misma gracia que nos ha alcanzado. Pero a su vez también, como cantábamos hoy, es esa misma gracia que nos alcanza, que también la recordamos, la obra de Cristo, sino que es también la gracia de Dios que como un maestro nos educa, nos trae hacia Él para enseñarnos. Entonces no solamente nos alcanza y nos deja, dice, bueno, ya te salvé, ahora arreglátela solo. No. Lo que hace la gracia del Señor es nos alcanza, nos salva y nos enseña, nos instruye como un maestro. Así que vamos a empezar a leer ahí a partir del versículo 11 en adelante, que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, el 11, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Y hasta ahí vamos a estar leyendo porque el versículo 15 es un corolario de todo lo que viene hablando del capítulo 2, de la manera que tiene que enseñar Timoteo. ¿Cómo enseña el maestro? Versículo 15 dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Vamos a orar una vez más y encomendarnos al Señor. Padre, te damos muchas gracias porque podemos estar frente a tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos por tu palabra. Creemos, Señor, que por tu palabra creaste el cielo y la tierra y todo lo que en ella hay. Y nos has creado a nosotros, Señor. Nosotros hemos sido creados y formados por el poder de tu palabra. Tú eres el Señor, nosotros solo somos hombres. Señor, tú eres eterno, nosotros somos muy finitos, muy limitados. Tú eres el Rey, el soberano, nosotros somos los súbditos, los siervos, los esclavos. Te damos gracias, Señor, por acercarte a nosotros por medio de tu palabra. Y ayúdanos en esta mañana a poder no solamente leer tu palabra, sino también meditarla y aplicarla a nuestro corazón. A medida que va pasando estos minutos, Señor, yo te pido que hagas tu obra, Señor, sobrenatural en la vida y en el corazón de cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor. Obra en cada uno de nosotros, alienta nuestro corazón, salva también, Señor, en esta mañana a aquellos que todavía no te han conocido, Señor, que puedan disfrutar del deleite que es conocerte a ti, Señor, y de tu gracia, esa gracia que nos ha alcanzado y se ha manifestado a nosotros. Gracias nuevamente, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Se trajeron los guardapolvos todos?
de alumnos, porque hoy vamos a entrar en la escuela de la gracia de Dios. A partir de los versículos que siguen, después de que Pablo dijo que la gracia de Dios se ha manifestado, ahora utiliza un término que utilizan los maestros: enseñanza, enséñales. Y es ahí que estamos nosotros, estamos en la escuela de la gracia del Señor. La gracia de Dios no solo nos salva, también nos forma, nos toma de la mano como un maestro amoroso que nos lleva por el caminar de nuestra vida cristiana y nos va educando, nos va transformando, nos va diciendo lo que tenemos que hacer, nos va enseñando a vivir una vida que refleje a Cristo dentro de un mundo que lo niega. Nosotros somos cristianos y reflejamos a Cristo, y Cristo está con nosotros y nos enseña su evangelio, su gracia nos enseña dentro de un contexto hostil, de un contexto que niega a Cristo, que niega a Dios, que no quiere saber nada de Él. La gracia de Dios es algo que podemos poner, como veíamos en el pasado, pero tiene una influencia continua en el presente. Es la gracia de Dios que en el pasado me alcanzó, que en el pasado Él ya me escogió y me eligió, pero ahora me trae al presente, donde ahora el Señor me salva, y a su vez es una gracia que me acompaña hasta la eternidad, hasta que nosotros vayamos a la presencia del Señor. Es una gracia que está con nosotros. Y es evidente al seguir leyendo ahí el versículo 12 de Tito capítulo 2, dice, y como lo leíamos recién, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Y Pablo le está diciendo a Tito que debe enseñar esto a la iglesia de Creta a la luz de cómo ellos viven su vida cristiana. Acuérdense que, como venimos diciendo y repitiendo, la iglesia se está acomodando. Es una iglesia que se estaba desviando en un lugar hostil, en un lugar de una isla donde había mucho libertinaje, una isla donde era común que el estar por las noches tardes sea normal, por emborracharse sea normal, por andar con muchas mujeres sea normal, por engañar a esposas y esposos sea normal. Había un libertinaje tremendo y todo en esa isla era algo que se podía hacer. Parecía que todo estaba permitido. Al decir así, Pablo utiliza a uno de sus poetas y le dice: ustedes, los cretenses, como dijo uno de sus poetas, yo no lo dije, lo dijo uno de sus poetas, son malas bestias, glotones y borrachos. Y así eran estos hombres, y así era como también en la iglesia de Creta se estaban influyendo ciertas costumbres, estaban siendo contaminados por costumbres que no reflejaban la gloria de Dios, ni tampoco de una vida que había sido transformada. Entonces, Pablo le dice cómo tienen que vivir en este mundo, mostrando cómo Dios se ha manifestado en Cristo, salvando a pecadores y limpiando sus vidas y dándoles un propósito eterno. Y ese propósito eterno que Dios le da a esos cristianos y ese propósito eterno que Dios nos da a nosotros hoy, y lo que nos dice su palabra es un propósito eterno que se refleja en buenas obras. Buenas obras. Y eso es lo que un cristiano se tiene que esforzar en mostrar. Buenas obras. Y es como la gracia de Dios casi podríamos decir, se personifica. Ahora la gracia de Dios no solamente nosotros la vimos el domingo pasado manifestada y la vimos manifestada en Jesucristo, sino que parece que Pablo ahora le está diciendo: ahora te voy a mostrar la gracia de Dios personificada en un maestro que te va a estar enseñando. La gracia de Dios te va a estar enseñando. Ahí está marcado por la palabra enseñar, que indica una instrucción absoluta, es instruir. Enseñanza es instruir. Vení que te voy a enseñar algo y te voy a llevar hacia algo que necesitas conocer, que necesitas aprender. Todos estamos aprendiendo algo. Todos estamos aprendiendo algo. Somos muy, muy ignorantes, podríamos decir, porque no conocemos todas las cosas. Hace muchos años atrás salió una enciclopedia muy interesante que se llama La Enciclopedia de la Ignorancia, donde lo que dice ahí es todas cosas que muchos han investigado en su ignorancia y han descubierto. Y es interesante saber que de lo que está ahí salió de una ignorancia previa,
pero empezaron a investigar y salió una linda enseñanza ahí para aplicarlo, cosas para aplicarlo a la vida diaria o cosas que encontraron o que inventaron. No es un libro cristiano, por supuesto, pero tiene que ver con esto de cómo tenemos que ser enseñados. Y la piedad tiene que ver con un camino humilde, un camino reverente hacia Dios. Eso también tiene que ver con la piedad que viene manifestando también el apóstol Pablo diciéndole a Tito de cómo tiene que vivir su vida. Y acá lo dice nuevamente, piadosamente, y nuevamente lo está instruyendo. Y acuérdense que ahora esto es para toda la iglesia. Es para los hombres, para las mujeres, para los jovencitos, para los esclavos. De esta manera tienen que estar viviendo, piadosamente, porque es el centro de nuestras vidas. Y la gracia de Dios es un maestro que nos educa y nos instruye a cómo vivir. ¿Cómo lo hace la gracia de Dios en Cristo? ¿Cómo me educa a mí? ¿Cómo te educa a vos la gracia de Dios en Cristo? Porque es lo que dice acá la Escritura, cómo es que nos está educando o de qué manera. Bueno, ahora sí vamos a sentarnos junto ahí a Pablo y Tito para considerar los versículos estos, del 12 al 14. Y lo quiero hacer porque ahí sugiere 3 líneas de educación espiritual. Acá, del 12 al 14, hay 3 líneas de enseñanza, que se sienta y es como que empieza a escribir en el pizarrón. Número 1, nuestras mentes. La gracia de Dios te va a educar tu mente, tu pensamiento, lo que vos pensás. Número 2, dice el apóstol Pablo, te va a educar tu esperanza. La esperanza a la cual has sido llamado es algo que tenés que aprender, es algo que tenés que saber. No solamente la gracia te alcanza y entendés, tu corazón es transformado, entendés con la mente, se abre el pensamiento, es renovado tu pensamiento, sino también te hace vivir en esperanza, en algo futuro que todavía no lo vemos, pero somos llamados a esperanza. Y número 3, el apóstol Pablo ahí nos escribe en el pizarrón nuestros corazones. Entonces, 3 elementos claves acá. La gracia de Dios te va a educar en tu mente, en tu esperanza y en tu corazón. Estas son las 3, podríamos decir, los 3 conceptos claves que tenemos acá. Vamos a ir en primer lugar a nuestras mentes o pensamientos. Cómo la gracia de Dios educa mi mente y mis pensamientos. Esa gracia que me ha alcanzado, que no me deja, que no te deja a vos y te dice cómo tenés que pensar, cómo tenés que reaccionar. Cada uno de nosotros vivimos en contextos diferentes y hay problemas que solucionar. Si dijéramos, bueno, pasen todos a contar sus problemas acá, estaríamos hasta el próximo domingo. Todos tendríamos una larga lista de cosas que nos pasan. Bueno, pero el Señor nos da la respuesta. En su palabra, el Señor a todas las cosas que nos pasan en esta vida nos da la respuesta. Y una de las cosas que acá en primer lugar la gracia cambia es nuestra manera de pensar. Educa nuestras mentes, dándonos ¿qué? Una razón para vivir y una razón para vivir vidas piadosas. Noten que dice la gracia que ahí nos va enseñando, nos enseña a qué. Una de las cosas que nos enseña la gracia de Dios es aborrecer el pecado. Es aborrecer el pecado. La gracia de Dios me está enseñando ahí a que yo tengo que apartarme del pecado. Dice ahí el versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad. Todo lo que proviene de la impiedad es pecaminoso, no es una vida piadosa, no es algo que esté alineado con la mente y la voluntad de Dios. Lo que se llame pecado, yo lo tengo que poner en el estante de pecado, acomodarlo en ese lugar, no lo puedo poner en otro lugar. Lo que sé que está mal delante de los ojos de Dios tiene que ir en ese lugar. Y acá Pablo dice, bueno, la gracia te va a enseñar a que vos puedas luchar con tu propio pecado. El pecado todavía estamos luchando, el pecado remanente. Él nos va a estar persiguiendo hasta las puertas del cielo. Ahí nosotros seguimos luchando. Y acá Pablo dice, bueno, es esta gracia que te va cambiando y te enseña que el pecado es algo aborrecible. La cruz de Cristo fue necesaria para que nuestros pecados sean perdonados. La cruz de Cristo fue necesaria para ser librados de la esclavitud del pecado. Y tuvo que morir ahí, ¿quién? Una persona que nosotros ahora amamos mucho,
porque nos ha salvado. Tuvo que morir el Hijo de Dios. Por eso la impiedad, el pecado es algo grave, es algo horrible. Yo no puedo tomar livianamente el pecado. El pecado llevó a nuestro amado Salvador, lo llevó a la cruz. Al único Hijo de Dios lo llevó a la cruz. Por eso no puedo tomar livianamente el pecado. La cruz nos enseña que el pecado no puede tomarse a la ligera. El Señor Jesús, el Hijo eterno de Dios, y Dios mostrando su santidad, Él muestra su antipatía ante el pecado. No hay nada pecaminoso que lo pueda rodear a Él, que pueda habitar con Él. No hay nada. Tiene que ser algo santo lo que pueda habitar delante de Él. Delante de su presencia tiene que venir el limpio de manos y puro de corazón. ¿Y cómo podemos hacer nosotros si estamos tan contaminados por el pecado? Porque Cristo ya hizo esa obra. Porque Cristo ya pagó en la cruz por nuestros pecados y porque es el Señor que nos está lavando y nos está santificando. Es el Señor que está haciendo esa obra. Pero nosotros vemos que somos pecadores, recibimos el perdón, y aquellos que no lo son, que aquellos que todavía persisten en sus pecados y el Señor no los ha lavado, no los ha limpiado, entonces lo que merecen es el castigo eterno, el infierno destinado para aquellas personas. La impiedad lleva a la muerte, la impiedad lleva a estar lejos de Dios. Y los pecadores solo reciben el perdón porque se pagó el precio de sus pecados. Y ese precio no es nada menos que la muerte del Hijo de Dios, inmaculado, santo, que fue a morir en la cruz por nosotros. Se hizo maldito de Dios, cargó todos nuestros pecados, los tuyos, los míos, los de todo el mundo, los de todo aquel que se acerca a Él y cree, se acerca y cree en arrepentimiento y fe. Por eso hay esperanza para el pecador. Hay esperanza siempre para el pecador, porque Él ya pagó y es un precioso sustituto. Y no podemos engañarnos que el pecado no importa. Claro que importa. Estamos en una guerra sin descanso contra el pecado. Si hay algo que nosotros luchamos nosotros mismos es contra nuestros pecados. Y a su vez también vivimos en una casa donde hay más pecadores. Y luchamos también con el pecado de los otros. Y ellos batallan con sus pecados, yo batallo con mis pecados. Y de golpe ahí estamos en una discusión de pecadores en los cuales estamos batallando con nuestros pecados. Pero eso no es todo. Se amplía un poco más a la iglesia del Señor. Todos acá luchamos con pecados. Todos somos pecadores, salvados, muchos de nosotros por la gracia del Señor. Pero luchamos todavía, lamentablemente, con nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Pero, hermanos, la gracia de Dios en la cruz y de Cristo nos enseña la necesidad de vivir piadosamente. Es por eso que ahora Pablo está diciendo, la gracia que te alcanzó es la que te educa, es la que te enseña, es la que te lleva a saber cómo tenés que vivir. Durante siglos, una de las mayores amenazas para la vida de las iglesias ha sido el error de una idea de que, dado que Cristo ha expiado nuestros pecados, no importa si como cristianos nuestras mentes son relajadas y podemos ser indisciplinados. Total, ya Cristo murió por mis pecados. Total, ya Cristo me salvó. Total, yo ya voy al cielo. Ya está. Y puedo vivir relajadamente. Y puedo vivir mi vida de pecado. Total, un día yo ya hice una oración de fe. Y ahora yo estoy viviendo de esta manera, pero Cristo me ama. Eso es tomar en poco lo que costó tu pecado. Lo que costó la muerte de Cristo en la cruz. Eso es tomar en menos la obra de Cristo. Pero a pesar de que Cristo haya purgado completa y profundamente nuestros pecados en nuestro lugar, eso sería sacar la conclusión errónea de cómo yo veo la cruz. Cuando el pecador se acerca y ve su miseria, ve que necesita ser perdonado de sus pecados y encuentra que ahí mismo el Señor perdona sus pecados y ve que cuesta la vida de un hombre inocente.
Entonces, ahora lo que sucede es que ese hombre ama a Cristo y entrega su vida completa a Él y le pide al Señor, Señor, sálvame, sálvame, y creo en la obra de que vos hiciste en la cruz, que limpiaste mis pecados, fuiste el sacrificio necesario. Y ahora ese hombre, el Señor le da un nuevo corazón. Y ahora ese hombre cambia. Y ahora empieza a amar a Cristo. Y empieza a ver lo precioso que es el Señor. Pero empieza a ver su miseria todavía. Que hay pecados que parece que no se puede desligar, que no se puede despegar. Y este hombre entonces lo que hace, empieza a llorar por sus pecados. Dice, Señor, líbrame. ¿Por qué todavía estoy luchando con esto? Ese hombre tiene un corazón transformado, un corazón regenerado, porque ese pecado que ahora está luchando, ahora él llora por su pecado y le pide al Señor que es suficiente para perdonar su pecado y limpiarlo de toda maldad. Ese hombre es una nueva persona. Ese hombre es una nueva persona. Pero ahora imaginen a otro hombre que le pasa la misma situación. Ve que Cristo lo salvó, le perdonó sus pecados, pero ahora empieza de vuelta a volver a sus antiguos pecados. Y lo hace como si nada. Y sigue. Y empieza a empeorar. Lo que hacía antes, ahora lo hace peor. Y no hay dolor, no hay arrepentimiento, no hay nada. Solamente hay arrepentimiento cuando se cruza a alguien de la iglesia que lo ve haciendo algo indebido y se esconde. O muestra un cierto dolor ahí, porque me descubriste nomás. Esa persona toma en poco la muerte de Cristo. El pecado, mis hermanos, es algo muy fuerte, muy fuerte. Imagínense, y quiero dar esta ilustración a ver si podemos entenderla. Imagínense que estás con tu hijo, los que tienen hijos o hijas, en una cueva, metidos adentro de una cueva, atrapados, y el único lugar de escape es una sola salida, un hoyo, para que puedan pasar de a uno. Pero en ese hoyo le pusieron una mina antipersona. Las minas antipersona no las podés desactivar con nada, solo se tienen que detonar. Solo se tienen que detonar. Están atrapados, no pueden salir, van a morir de hambre. Pero el padre le dice a su hijo, yo voy a salir. Y el hijo le dice, no, ¿cómo vas a salir? Vas a morir. Yo quiero que vos vivas. Y el padre va y se lanza sobre esa mina y muere. Y el hijo puede salir libre. Ahora imagínense, ese hijo, pasan los años, y cuando le hablen de las minas antipersonas, ¿qué va a pensar él? O si ven que hay una mina, alguien viene a la casa y dice, mirá, esto lo voy a poner en la repisa, una mina antipersona desactivada, es un elemento tan lindo, mirá, lo voy a poner acá. Ese hijo, ese elemento lo va a ver como algo horrible. Destruyó la vida de mi padre. Mató a mi padre. Yo no puedo estar mirando eso, no puedo tenerlo a eso. Bueno, hermanos, de la misma forma, aunque somos libres, el pecado es el explosivo que no se puede detonar. Y el único que podía detonarlo era Jesús. El único que podía tirarse arriba era el Señor Jesús. Y le costó la vida para que yo sea libre. ¿Y eso por qué fue? Por el pecado. No porque tenía ganas de hacerlo, sino por tu pecado, por mi pecado. Lo hizo por eso. Y por eso Pablo está diciendo que tenemos que estar renunciando. La gracia del Señor te hace odiar el pecado. La gracia de Dios te hace renunciar a no estar mirando la impiedad o las cosas que son impías. Y también te hace renunciar a los deseos mundanos que te alejan de la gracia del Señor. En Creta tenían un montón de deseos mundanos. Pero ahora nosotros vemos acá que la gracia nos da la razón del amor. Cuando el mundo piensa en sí mismo, el amor de Dios lo cambia todo. El amor de Dios es diferente. El amor del mundo es diferente. El amor de Dios es diferente. El amor de Dios no piensa para sí mismo, piensa para otros. El amor de Cristo fue dejar toda su comodidad para venir a habitar entre nosotros.
Y nosotros tenemos que vivir de la misma manera que nuestro Señor, no pensando en nosotros mismos, sino pensando en los otros, dándonos todos por el otro, viviendo por la gracia del Señor también. El amor de Dios cambia todo. Cristo lo dejó ver al venir al mundo, entregó su vida por nosotros. La cruz ahí demuestra que Dios es amor, amor verdadero que se sacrifica a sí mismo, que se dio a los demás. La cruz de Cristo está ahí para que todos puedan ver que el amor de Dios es tan grande que se dio aún para los ingratos, para los que rechazan la cruz de Cristo y el evangelio de Cristo. Es el gran amor de Dios. Si ese es el caso, tiene sentido que nosotros vivamos similarmente una vida de amor. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere así. Porque Dios lo quiere así. Cuando vivimos una vida de amor, ese amor que entendemos que Cristo me alcanzó, estamos en sintonía con Dios, porque es el gran amor de Dios. Y es el gran amor de Dios. Y por el contrario, vivir de una manera egoísta es oponerse a esa realidad fundamental. Es esa realidad de cómo Dios piensa, de cómo Cristo vino por amor para sufrir y rescatarnos, como decíamos. Y eso fue, como cantábamos, por su gracia. Y entonces es esta gracia de Dios que me educa a mí, que te educa a vos, a cómo tenés que luchar contra el pecado, correr, apartarte del pecado, vivir sobria, justa y piadosamente en este mundo. Es su gracia y es lo que tenemos que estar persiguiendo. Por eso la gracia de Dios nos educa y nos da la razón para el amor en lugar del egoísmo. Nos enseña a rechazar la impiedad, como dice ahí, y vivir como Cristo. Pero una educación completa incluye algo más que educar nuestras mentes. Incluye algo más que educar eso. Bueno, ahora ya sé, Cristo murió por mis pecados, Él me ayuda en mi debilidad, Él está transformando mi mente, pero ahora la segunda parte, noten ahí. Nuestra esperanza, versículos 12, bueno, el capítulo 12, el versículo 12, perdón, dice que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo que está haciendo Pablo acá está diciéndole, enseñales también que la gracia de Dios nos educa en nuestras esperanzas, pero la gracia de Dios nos está educando en nuestras aspiraciones. ¿A qué aspirás vos? ¿A qué estás aspirando? Uno cuando le pregunta, ¿no? Y bueno, hacer mejor esto, hacer mejor trabajador en esto, a estudiar esta carrera y hacer esto. Está bien, es una aspiración. ¿A qué aspira el cristiano? ¿A qué aspira? Bueno, a vivir, proseguimos en vivir sobria, justa y piadosamente. O sea, no es que ya lo hayamos alcanzado. No es que, sí, miren, yo ya soy una persona sobria, justa y piadosa. Es lo que el Señor nos está educando para que podamos vivir. Es algo que caminamos, es un caminar. Estamos transitando en esta vida. Y cada vez nos va a venir oportunidades para estar viendo a ver de qué manera vivimos, si somos justos o injustos, si somos sobrios o no estamos con los mejores pensamientos, si vivimos piadosamente o si somos tentados a vivir impíamente. La gracia nos educa, pero dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ven que la gracia de Dios ahora se tira hacia adelante? La gracia de Dios en el pasado me escogió, me salvó, me trajo al presente, donde pude ver a Cristo y ahora amo a Cristo, pero la gracia de Dios me muestra de seguir hacia adelante. Su gracia es la que me ayuda. Nuestra fe descansa. ¿Descansa en qué? En la esperanza de la vida eterna. Descansa en eso.
no vivimos para este mundo solamente, no vivimos. El apóstol Pablo ahí cuando le dijo, si nosotros, en 1 Corintios 15, si nosotros esperamos solamente para esta vida, si solamente aguardamos pensar para esta vida, si vos estás pensando solamente para esto que es tan corto, nuestra vida, somos los más dignos de lástima si no aguardamos una resurrección mejor. El cristiano es alguien que aguarda. Noten que ahí dice que aguardamos. Y hay una cosa, hermanos, que nos cuesta cada vez más, es esperar. En un tiempo donde todo es tan rápido, donde cada vez todo es más rápido. Ya está, no me llamó, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Queremos ya el mensaje, la respuesta. Y la palabra de Dios nos dice, tranquilo, no te vayas. Acá hay que esperar, acá hay que aguardar, acá hay que ser paciente. Mi gracia se ha manifestado, ya ha hecho todo, pero vos tenés que ser paciente, tenés que aguardar. Y por eso ahí nosotros somos personas que aguardamos. Y la sobriedad que subyace en toda piedad implica posponer la gratificación más inmediata a la luz de una meta más lejana por algo más importante. Yo ya quiero que los problemas se me acaben ya. Quiero que el dolor se termine ya. Quiero que Dios haga algo ya. Bueno, fíjate ahí en las llame ya. A ver si encontrás algo que diga Dios te soluciona los problemas. Llama a ver si. Pero acá en la Escritura nosotros vemos que nosotros esperamos porque lo mejor, ¿dónde está? En la esperanza futura. En la resurrección, en un cuerpo nuevo, en un cielo nuevo, en una tierra nueva, en una nueva ciudad. Vivimos ahora, pasamos este tiempo, hay que pasarlo. Pero mi esperanza no está acá, mi esperanza está en los cielos con el Salvador, con el Señor. Esa es la esperanza del cristiano. Los inconversos se dicen que esto es todo lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Y esto, la vida. ¿Cómo puede vivir alguien así? Ahora nosotros lo entendemos. Vieron que hay un dicho que dice, los placeres hay que dárselos en vida, ¿no? Los gustos hay que dárselo en vida. Bueno, no hay ningún proverbio que diga eso, ¿eh? No lo busquen, no hay. Es una frase que está implicada en aquellos que solo tienen la esperanza acá en este mundo. El gusto te lo das acá, te lo da en vida, porque después es como que decir, no hay nada más, no hay nada más futuro, no hay nada más mejor. Entonces esto me lo tengo que dar acá. Un cristiano no piensa así, no piensa así. Por eso ahí en Creta sabían esto. Ellos estaban entregados a toda clase de todo lo que podían hacer. Todos se entregaban a toda clase de vicios, a toda clase de placeres, porque era lo que estaban viviendo ahí. Y Pablo le dice a los cristianos cretenses, no, mis amigos, no, hermanos. Nosotros tenemos una esperanza futura. Esto no es lo que ustedes se tienen que entregar. Esto no es lo que ustedes se tienen que vivir. A esta filosofía de vida ahí en Creta. Pero el cristiano es alguien que, noten que aguarda, como dijimos, ve el presente a la luz de un futuro mejor. Desprecia los llamados placeres del pecado en el presente mundo transitorio. ¿Para qué? Para seguir a Cristo. Porque el placer nuestro, el gozo nuestro está en Cristo. Y el gozo completo va a ser cuando estemos con Él. ¿Qué es lo que mayor queremos llegar? A estar con el Señor. A estar con Él. Ahí empieza verdaderamente esa vida eterna. Ahí es donde nosotros empezamos, ahora estamos transitando ese caminar de la vida eterna, pero cuando nosotros demos el último suspiro, nosotros vamos a empezar a vivir, aquellos que han creído en Cristo, la eternidad con su Salvador, verdaderamente en un cuerpo ya glorificado, con una esperanza que ya la estamos viviendo y vamos a seguir aprendiendo de Él. Él va a seguir siendo nuestro maestro, pero ahora ya sin dolor. Ya ahora sin problemas, sin dificultades. Por eso, mis hermanos, siempre recordamos a los hombres
o a los hermanos perseguidos de nuestros días. Oramos por ellos. Nos hacen ver la realidad de lo precioso que es vivir el hoy pensando en el dulce del mañana, en lo dulce que es el mañana. Una persona que muchas veces es quejosa, amargada, no está mostrando verdaderamente la esperanza a la cual ha sido llamado. Puede haber queja, claro que puede haber. Todos nos quejamos, nos quejamos. Hasta en algún momento podemos ser ingratos. Pero acá el Señor nos está diciendo, no te quedes en esto. La esperanza a la cual fuiste llamado es mucho mejor. Entonces, ¿vieron cuando a veces uno está en el trabajo, trabaja, se esfuerza, pero está pensando que a la noche se va a comer, no sé, un asado y se va a ir a dormir? Y al otro día es feriado. Espera ese día, ¿no? Y dice, ahora me estoy rompiendo todo, pero a la noche llego y descoso la cama. No, listo. Y mañana me levanto a las 9 de la mañana, me hago mate. Espera eso, es la esperanza. Bueno, nosotros vivimos en este mundo no pensando en lo que hoy nos está pasando. No es todo. Estamos llamados a una esperanza. Y estamos llamados a la esperanza de que el Señor ya nos salvó y que Él nos espera. Él nos está esperando. Y eso es algo precioso. Por eso Pablo dice acá que es la esperanza bienaventurada. No es una esperanza que se va a terminar a las 2 horas o a las 3 horas. Es una esperanza que te trae felicidad. Es una esperanza que te trae deleite. Es una esperanza que te trae gozo. Es la esperanza bienaventurada porque expresa ahí la certeza de una perspectiva de bendición futura. Noten que dice ahí, la manifestación gloriosa. Literalmente ahí la frase es la aparición gloriosa. La aparición de la gloria del gran Dios. Por eso el cristiano vive entre tiempos. Entre este tiempo y el tiempo por venir. Vive entre este tiempo presente y el tiempo futuro. El problema es cuando me quedo solo en este tiempo. Se queda mi mente anclada solo que esto es todo y todo lo que está pasando acá es todo esto. Y pierdo de vista el tiempo futuro. Vivimos entre dos tiempos, vivo el tiempo actual, pero mi esperanza, mi corazón, mi anhelo está en el tiempo futuro, está en el tiempo que voy a vivir. Cuando yo pongo en perspectiva esto y veo eso a la luz de la eternidad, empiezan a andar mejores mis cosas acá. Y andamos con felicidad en medio del dolor. Y andamos con alegría. Los mártires iban a morir y morían cantando. Eran apedreados y morían alabando, poniendo las manos al cielo y glorificando a Dios. Y no lo podían entender. ¿Cómo puede ser? Te van a largar a vos y a tu familia, a las bestias, los van a apedrear, los van a matar, los van a traspasar con lanza. Es que ellos pensaban y decían, gloria a Dios porque me van a cortar el boleto para lo que yo estoy esperando, la esperanza bienaventurada. Y es lo que Pablo le está diciendo acá. Y la gracia de Dios no solo se ha manifestado en Cristo, sino que se manifiesta en su regreso también. La gloria de Dios es una gloria que transforma a los que contemplan o lo contemplan ahí. Pablo lo dice ahí en 2 Corintios 3:18. Acompáñenme por favor ahí a 2 Corintios 3:18. Noten que dice, por tanto nosotros, todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entendamos esto, hermanos, amada iglesia, y deseo que esto lo recuerdes a partir de hoy hasta que Cristo venga o partas con Él. Es la esperanza bienaventurada lo que nos sostiene. Es la esperanza bienaventurada en todo momento.
Y si hay algo que quiero que recuerdes es que la esperanza bienaventurada del cristiano es que cuando Cristo vuelva en su segunda venida, se va a desvelar toda su gloria. Toda su gloria. No solamente se va a desvelar toda su gloria, va a haber, como podríamos decir, un salto cualitativo en todas las bendiciones y toda la manifestación de Cristo que vos conocés hasta el día de hoy y lo que vas a seguir conociendo hasta el día que partas. Lo que sigas conociendo de Dios no es comparado con la gracia que se va a manifestar. Vamos a ser testigos de la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo, ya resucitado. Cuando Él vino a este mundo, los hombres vieron a ese unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Pero ahora lo vamos a ver en toda su esplendor. Yo no me lo quiero perder. Yo quiero verlo ya. Es algo que me trae esperanza y es algo que me hace poner en perspectiva de cómo estoy viviendo en este mundo, porque voy a ver la manifestación gloriosa de mi Salvador. Si ahora el Señor me está haciendo feliz, si ahora yo soy consolado por medio de su palabra, si ahora puedo sentir un poco de su presencia tal vez, cuando puedo orar al Señor y ser quebrantado, eso no es comparable con la gloria que se va a manifestar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Tenés que anhelar eso, hacia eso vas. Entonces Cristo, que es el primer fruto de la cosecha de la resurrección, ¿qué va a hacer? Va a transformar ese cuerpo. Tu cuerpo frágil, tu cuerpo que arrastra las consecuencias del pecado. Ahora ya vas a estar delante de la presencia del Señor. ¿Y cómo lo dice Pablo? En Filipenses 3:21. Hay una parte ahí. Miren lo que dice. Vamos a ser transformados nuestros cuerpos para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cristo resucitó, se apareció en su cuerpo, resucitado, después ascendió a los cielos. Él es el primero, Él es el preeminente. Y Él nos está diciendo, esto mismo que pasó conmigo, esto va a pasar con ustedes. Van a resucitar un cuerpo ya sin dolores, sin achaques, sin nada, pero van a ir a mi presencia, van a ir a mi gloria y ahí vamos a vivir juntos por los siglos de los siglos. Los muertos resucitarán para vida eterna. Y esta fundamental y abierta revelación de la gloria de Dios traerá una transformación, como dice un teólogo, de alcance cósmico, porque va a transformar todo en nosotros, todo nuestro pecado. Lo que hoy estás luchando y que lo llevas al Señor en oración, Señor, sacame esto, por favor. No puedo, Señor, con esto, ayúdame con este pecado. Caigo otra vez, Señor, ayúdame. El Señor, en su gracia, te ayuda, el Señor te guía, pero ahora te dice, en esa manifestación, ya eso que estás luchando ya no está más. No está más. Y ahora estamos viviendo con Él para siempre. Y esta es la forma en que la gracia educa nuestras esperanzas y nos hace rechazar el pecado voluntariamente para seguir a Cristo. Y acá Pablo dice también que Cristo es Dios, que Cristo es Dios. Acá hay una evidencia de que Cristo es Dios. Miren, dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para los que niegan la Trinidad, acá hay una evidencia de que Cristo es Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. La venida de la gloria de Dios es la venida de Cristo. Y la lección acá es que tenemos, que es la presencia de Cristo y que es una presencia transformadora. El Señor ahora nos está transformando, pero la transformación final va a ser cuando estemos con Él. Por eso dice, aguarden, todavía no estás terminado. En nosotros está esos carteles que vemos ahora por todos lados en la calle, ¿no? Cerrado por reformas. O, no sé, cuidado, gente trabajando. Y el cristiano anda con ese cartel. Cuidado, el Señor trabajando.
La gracia de Dios nos exhorta a mirar más allá de esta vida, pero también nos capacita para experimentar parte de la presencia de Cristo en el presente, porque esto no es una instrucción, nos está instruyendo a una vida de piedad, nos está educando a esto, nos está llevando a instruirnos también en la piedad y ver que vivimos en esperanza. Y ahí el tercer elemento, versículo 14. Noten que dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Una de las cosas que el Señor hace en nosotros, una de las cosas que Él está trabajando en nosotros, es en nuestros corazones. Una base sólida para el carácter cristiano no solo incluye nuestras mentes, nuestras aspiraciones, sino también nuestros corazones y emociones. Por eso es Jesucristo aquel que se dio a sí mismo por nosotros. Se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quién? Jesús. Jesús. Y ahí está el para qué. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Lo que Cristo hizo, lo hizo por nosotros. El Señor te sacó para que seas un pueblo especial, un pueblo salvado por su gracia. Te apartó para que vivas de una manera diferente a este mundo, no igual que este mundo. Nunca el Señor dice que te sacó y te santificó para que vivas conforme y de acuerdo a este mundo. Todo lo contrario, dice la Escritura. Nos dice que no nos conformemos al mundo, nos dice que no vivamos como este mundo, nos dice que corramos de las pasiones juveniles de pecado, que corramos, que salgamos. Pero tenemos que vivir en este mundo, todavía estamos acá, pero eso no quiere decir que te conformes a este mundo o que seas semejante a él. Y ese es el propósito de Cristo, de modo que no vivir a la manera de Cristo es perder el contacto con Él. Una vez más, vemos cómo la gracia de Dios nos está educando en un estilo de vida piadoso, porque acá Pablo lo emplea con dos metáforas para explicar lo que Cristo ha hecho por su pueblo. Noten ahí estas dos palabras, redimirnos y purificarnos. Redimirnos y purificarnos. Cuando Pablo le estaba diciendo a Tito, decirle que el Señor los redimió, la mente de esos hombres en el principio era ¿a quién se redimía en ese tiempo? A los esclavos. Se los rescataba a los esclavos, se los sacaba de una condición que no estaban bien para traerlos a un lugar donde les daba dignidad, donde tenían una identidad, donde ahora tenían un amo, un señor, eran alguien. Y eso es lo que Cristo hizo, te rescató, te compró. Estabas esclavo del pecado, ahora te hizo libre en Él. Redimir a alguien, que era pagar una suma por la liberación de un esclavo para ponerlo al servicio de uno. Bueno, Cristo hizo eso con nosotros, pagó el precio en la cruz por nuestros pecados, por nuestra liberación. Y las dos formas de verlos están en armonía con lo que Cristo hizo al morir por nosotros. Y la segunda metáfora es la de purificar. Cuando decían purificar, ¿qué era? Limpiar. Purificar algo que quede limpio, puro. Y ellos entendían, y también lo que Pablo está diciendo, que esto pasa a través de la cruz, de que Cristo ha liberado su espíritu en las vidas y corazones de su pueblo. Por eso nosotros recibimos una nueva vida en Él. Nos limpia profundamente, nos hace una nueva criatura. Ahora somos vasos de honra para Él. Somos vasos de honra para Él, donde la gracia se ha depositado en nosotros, donde ahora nosotros vivimos para Él. Lo explica también un poco mejor Pablo ahí en el versículo 5 del capítulo 3. Ahí en Tito 3:5 Pablo habla del lavamiento de la regeneración. Esto es lo que Cristo hizo. Te limpió, te lavó, te purificó, te lavó con su palabra. En Efesios 5:26 dice algo similar, porque ahí en Efesios 5:26 habla del lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra. Y acá claramente lo que está diciendo es que, y al hablar de la regeneración y de la palabra, Pablo tiene ahí en mente una purificación interior de nuestros corazones que brota de la obra de Cristo.
Es una purificación interior de tu propio corazón, de tu corazón. Un corazón nuevo, un corazón regenerado que el Señor te lo ha dado y ahora brota para buenas obras, pero es por la obra de Cristo. Es por la obra y la gracia del Señor. Por tanto, la gracia de Dios afecta nuestra vida interior. Y con bastante seguridad, en esto va incluido un nuevo amor y un nuevo afecto por Cristo. Ya ahora no pensamos en nosotros, ahora pensamos en lo que Cristo piensa. Ahora ya no amo lo que yo quiero hacer, sino que amo lo que Dios me dice que tengo que hacer en su palabra. Y hay un cambio completo, un cambio de corazón. Y es lo que Cristo tiene que hacer y es lo que Pablo le está diciendo. Acuérdense que esa gracia los va a educar para esto. Y entonces somos agradecidos de que nos ha librado de la esclavitud del pecado y nos da un celo para complacerle en agradecimiento por todo lo que hizo por nosotros. Pablo dice que Jesús se dio a sí mismo por nosotros. Eso es lo que Cristo hizo por vos, por mí. Se dio por vos, por nosotros, por aquellos que ha salvado. Por eso se dio Cristo. Se dio en nuestro lugar, murió por nosotros. Su amor por nosotros nos lleva ¿a qué entonces? A amarle. Amarle. Si Cristo murió por tus pecados, ¿cómo no le vas a amar? ¿Cómo no te vas a entregar a Él? ¿Cómo no vas a querer vivir una vida piadosa? La gracia de Dios nos educa en nuestros corazones y esto es de vital importancia para una vida piadosa. A lo largo de la historia, la laxitud, la flojera espiritual de los legalistas ha sido un problema, ha sido un gran problema. Ha llevado a iglesias a ser destruidas o a empezar a vivir carnalmente directamente por no querer confrontar el pecado, por no querer estar poniendo en su lugar esta perspectiva. El legalista es una persona que de puertas afuera tiene una vida respetable, que cumple todas las reglas, pero es una fachada vacía. Jesús habló de ellos, ¿no? Jesús habló de ellos. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. El profeta Isaías habló también de eso. El profeta Isaías, en Isaías 29:13 dijo, este pueblo se acerca a mí con su boca. Noten que dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Podemos ser personas, o yo puedo ser una persona que predique, que hable, les estoy hablando y exponiendo bien, pero mi corazón está lejos de Dios. Un legalista. Cuidado, cuidado. ¿Cuándo nos estamos convirtiendo o cuándo te estás convirtiendo en un legalista? Bueno, yo creo que acá Pablo en todo el capítulo 2 nos va descubriendo eso. Cuando tenés estos síntomas, empezás a comparar tus actos con el de los demás. En lugar de comparar de lo que Dios hizo por vos. Cuando yo empiezo a comparar mis actos con el de otros, y yo soy mejor que otros, empiezo a ser un legalista. Pero ahora cuando me empiezo a comparar lo que Dios hizo por mí, ahí tengo la perspectiva correcta. Eso destruye el legalismo. Porque empiezo a ver todas mis miserias, que son las miserias del otro, que son las mismas, pero la gracia de Dios es la que me alcanzó y me perdonó y me trajo hacia Él, porque Él es puro, santo. Y no soy mejor que Cristo, que su Hijo. Tu satisfacción no es que Dios te ama cuando te volvés legalista, sino que te amás a vos mismo. Ese es el problema. Y si por ahí me dicen algo a mí y yo me ofendo, y es un síntoma de que puedo estar entrando en un legalismo. Y tengo que tener cuidado. Y hermanos, esto luchamos todos, Todos. Yo lucho con eso y siempre tiene que estar. Es lo primero que está ahí para arrancarle la cabeza. No me puedo dejar, no nos podemos dejar.
Y esto hacían los fariseos de los tiempos de Jesús. ¿Se acuerdan lo que les dijo Jesús? Ellos hacen todas las cosas para ser visto de los hombres. Pero hay algo interesante de lo que dijo Jesús. Él les dice, vayan y aprendan de ellos. Porque lo que enseñan está bien. Lo que enseñan está bien, Jesús dijo. Pero no imiten su forma de vida. No imiten cómo ellos son. Tenían una buena enseñanza, eran bíblicos, pero su forma de vida estaba alejado de la verdadera piedad, de la gracia del Señor. Ellos querían el aplauso de los hombres, el consentimiento de los hombres. Y el problema del legalista es que no ha comprendido la gracia de Dios. El legalismo es no poder entender en el lugar donde Dios te puso, que es en su gracia, que todo lo que te rodea es gracia. No somos mejores que nadie. No somos mejores que nadie. Por eso la gracia de Dios educa nuestros corazones, para que yo aprenda a vivir de esta manera, pensando en que es esa gracia que me ha alcanzado. Dice un autor, miren lo que dice un autor respecto a esto, justo a este texto. Dice, y del legalismo, dice, se basa en nuestra capacidad para conseguir cosas más que en la capacidad de Dios para ser misericordioso. Eso hace el legalista. Busca todas las cosas para él, busca los aplausos, estar bien, que está bien con sus pensamientos, está bien. Mientras yo esté bien, todo va a andar bien. Lo que se está olvidando es la misericordia de Dios. Lo que se está olvidando es en la capacidad de Dios para ser misericordioso. Que Dios puede ver a un Pedro que lo negó y que yo no lo hubiese vuelto a traerlo a las filas. Yo les digo la verdad, hermanos. Si Pedro me dice que vayamos a pescar y todo eso y se aparece Jesús, yo le hubiese dicho, vos quedate acá, vos no podés estar entre él. Vos fuiste el peor que lo negó, insultó. Y sin embargo vemos la misericordia del Señor y la gracia que lo abraza, que lo trae hacia Él. Y le da una encomienda que nos sirve a todos los pastores. Apacienta mis ovejas. Precioso. O sea, apacienta mis ovejas que yo voy a llamar. La iglesia que se va a gestar. Pedro, vas a ser el pastor. Dios tiene un lugar en su corazón para los pecadores y nosotros debemos responder desde nuestros corazones. No debemos confiar en nuestros propios esfuerzos ni tampoco ser flojos. Lo que debemos hacer es vivir una vida de amor agradecidos. Amor agradecidos. Bueno, tenemos que cerrar, pero no vamos a cerrar con el versículo 15, la conclusión, porque es para otro mensaje el versículo 15. En la forma literaria ahí que escribe Pablo está bien marcada la sección, porque el primer versículo del capítulo es una forma como de abrir un paréntesis. En Tito capítulo 2 es como que él empieza y abre un paréntesis y lo cierra en el versículo 15. Ahí. Como que cierra una sesión. Y cierra el paréntesis y Pablo explicó a Tito y dijo, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, cuando lo dijo. Y empieza con los requisitos que vimos de comportamiento de acuerdo al Evangelio, tanto para hombres como a mujeres, ancianos, jóvenes, esclavos. Y de este modo va explicando cómo el Evangelio nos motiva para vivir en este estilo de vida consecuente al Evangelio, cómo mueve nuestras mentes y nuestros corazones. Pero ahora Pablo lo remata y subraya lo que explica al decir, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y esto tiene que ver con cómo enseñar. Pero el cómo enseñar lo vamos a ver en el próximo mensaje. No lo vamos a ver ahora. Lo más importante acá, hermanos, que debemos comprender es que la gracia de Dios funciona. O sea, no tenemos que dudar. No tenemos que dudar. La enseñanza del Evangelio bíblico transforma las vidas de las personas. Lo que hace es, te arranca de una vida de egocentrismo y de impiedad a llevarte una vida que ahora vivas para la gloria de Dios y solo para Él, solo para Él. Te lleva a una verdadera libertad, una libertad distinta que nunca conociste, una felicidad distinta que nunca conociste. Y ese es el glorioso Evangelio de Jesucristo, que nos
que nos lleva a vivir una vida entregada para Él y por su causa también, por la causa de Él. Y es lo que nosotros tenemos que hacer y lo que tenemos que perseguir. Y si todavía, o si estás entendiendo que Cristo te está llamando a esto, rendí tu vida al Señor, deja de pelear con el Señor. Levantá la bandera blanca y rendite, ya está, Señor, te quiero seguir. Necesito que me salves, necesito arrepentirme de mis pecados. Necesito entregar mi vida a vos. Estoy esperando solo en esta vida. Mi mente está solo en esta vida y no se puede vivir así. Quiero tener la esperanza bienaventurada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia también que nos ha alcanzado. Y gracias, Señor, por enseñarnos a cómo tenemos que vivir. Gracias por enseñarnos y educar nuestras mentes. Gracias, Señor, por enseñarnos y educarnos en la esperanza a la cual hemos sido llamados. Y también gracias, Señor, porque nos educas y nos transformas nuestro corazón. Te damos gracias, Señor. Sigue haciendo tu obra en nosotros. Confiamos en lo que dice tu palabra, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ayuda a mis hermanos a ser alentados en esto, Señor. Que cada día te busquen a ti, que tengan esperanza, que aguarden, Señor, pacientemente. Tráele, Señor, esa tranquilidad para sus propias vidas, pero también esa tranquilidad y paciencia para con la vida de lo que los rodean, Señor. Ayúdanos a nosotros como hombres, a mí como esposo, a ser paciente con mi esposa, con mis hijos, a ser paciente con mis hermanos, Señor. Ayúdame, Señor, porque hemos sido llamados a esperanza. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.